Residiendo en la Tierra desde el periodo Cretácico, la raza de insectos gigante, conocida como meganulón, consiguió sobrevivir durante millones de años al enterrarse profundamente en la corteza terrestre. Así pudieron haber permanecido durante muchos años más, de no ser por la actividad que comenzó a presentar el Monte Aso, la cual alteró su tranquilidad, obligándolos a emerger hacia cavernas ya no tan profundas y eventualmente establecer una mina como su nuevo hogar. Su presencia inevitablemente fue descubierta por mineros, quienes, sorprendidos y aterrados al mismo tiempo, cayeron víctimas de los meganulones. Desconociendo completamente la existencia de estos insectos prehistóricos, se comenzó a realizar toda una investigación, con el fin de encontrar al que se creía era el homicida de la mina, pero todo intento por conocer la verdad fue en vano, y cada vez más víctimas iban apareciendo. La verdad solo saldría a la luz cuando un meganulón finalmente dejó atrás la oscuridad de las minas para adentrarse en un pueblo cercano, donde intentó atacar y devorar a una pareja en su propia casa. Su presencia alertó inmediatamente a todo el pueblo y a la policía local, quienes al encontrarse con el asqueroso monstruo abrieron fuego contra él. El insecto inmediatamente buscó escapar, pero solo consiguió que todo un grupo de policías y habitantes lo persiguiera. El supuesto asesino había sido revelado. El meganulón era un insecto de color marrón oscuro con un cuerpo largo, voluminoso y segmentado. Su cabeza era grande, teniendo un par de ojos igualmente enormes, una boca redondeada y un par de colmillos. Poseía 6 patas que le permitían moverse, así como un par de grandes pinzas. Aunque estaba totalmente acorralado, los disparos de las armas de los policías ningún efecto tenían en él, por lo que aún en clara desventaja, su inusual resistencia le permitió atrapar entre sus pinzas y finalmente matar a quienes lo molestaban, asustando al resto de presentes y finalmente escapando a su guarida. Al saberse de la existencia de los meganulones, pero viéndose incapaces de deshacerse de ellos por cuenta propia, los habitantes solicitaron la presencia de las fuerzas de defensa, quienes rápidamente enviaron a varias unidades armadas con potentes ametralladoras. Sin embargo, aún yendo mejor preparados que los policías, los soldados y sus armas eran inútiles contra los meganulones. Solo cuando se dejó ir un carro minero sobre uno de ellos, la velocidad a la que lo impactó demostró ser suficiente como para finalmente matar a uno de ellos. El estruendo generado por el impacto del carro atrajo la presencia de otro meganulón, quien luego de un derrumbe terminó cayendo hasta una gran cueva, la cual precisamente era la que utilizaban como guarida. Cientos de meganulones se podían ver en el lugar, pero su fin ya era muy próximo, pues precisamente en esa caverna era el mismo sitio donde se encontraba un colosal huevo, del cual emergería un bebé Rodán. Por más agresivos y resistentes que fueran, los meganulones terminaron convirtiéndose en la comida perfecta para el recién nacido pteranodón gigante. El problema de los meganulones había acabado, pero en cambio se convirtió en algo mucho más grande y peligroso. Tras su aparición en Rodán de 1956, el meganulón quedó solo como una criatura secundaria por más de 40 años, hasta finalmente regresar en el año 2000, tomando mucho más protagonismo en Godzilla contra Megaguirus. Conservando su agresiva y violenta naturaleza, los meganulones son seres extremadamente antiguos, que se cree habitaron la Tierra hace más de 300 millones de años. En ese entonces no había nadie quien se atreviera a enfrentar a los de su especie, y solo fue el tiempo quien se encargó de que finalmente terminaran por desaparecer de la faz de la Tierra. En la actualidad, salvo algunos hallazgos menores sobre estos, el dominio que tuvieron hace millones de años nunca fue principalmente relevante o siquiera conocido, pues ahora los humanos estaban mucho más centrados en acabar con Godzilla, y por ello es que habían descubierto el modo de utilizar una desconocida energía capaz de generar
un agujero negro en miniatura, la cual, al ser utilizada en el Rey de los Monstruos y en el mejor de los casos, lo enviaría a otra dimensión, y así todo problema que su presencia generaba, finalmente acabaría. El agujero negro era lanzado desde un dispositivo conocido como el Dimension Tide, mismo que al ser probado contra un edificio, tuvo resultados aparentemente exitosos, al conseguir que la construcción desapareciera completamente. El único efecto secundario que su uso dejó fue una especie de distorsión espaciotemporal en la zona del impacto, misma a la que no se le dio mayor importancia. Lo que aparentemente nadie pensó es que de esa distorsión se generó una especie de portal, del cual más tarde emergió un colosal insecto alado, que claramente no pertenecía a este tiempo. Y si bien este voló a gran velocidad alejándose del lugar, le había dado el tiempo suficiente para dejar lo que parecía ser un huevo en los alrededores. Este mismo fue encontrado por un niño que, sin saber realmente qué era o a quién le pertenecía, decidió quedárselo y llevarlo hasta su casa. El niño lo mantuvo oculto durante varios días, pero dado a lo grande que era, le resultaba muy difícil mantenerlo fuera de la vista de su madre, por lo que pasado cierto tiempo decidió mejor tirarlo en las alcantarillas. Fue precisamente en ese lugar donde lo que se creía era un huevo finalmente se abrió, liberando a los mismos insectos que miles de años antes eran temidos por todos, los meganulones. Los delgados insectos, de color amarillo oscuro, grandes ojos verdes, colmillos afilados y poderosas tenazas, sin que nadie se percatara, rápidamente crecieron, se desarrollaron y multiplicaron, teniendo un hambre voraz que hizo que desesperadamente ocasionaran una lenta pero irreparable destrucción del sistema de alcantarillado, pues estos literalmente lo habían devorado, antes de subir finalmente a las calles de Tokio. No se sabe claramente cuántas personas murieron a causa de los violentos ataques de los meganulones, pero el consumir carne humana les había hecho aptos para alcanzar una siguiente fase, la megánula. Al convertirse en megánulas, su cuerpo se vuelve mucho más delgado y puntiagudo, además de adquirir un aguijón en su parte trasera. Sus ojos cambian a un color azul. Las tenazas se convierten en largas patas similares a las de una mantis y adquieren la capacidad de volar al crecerles 2 pares de alas. Con una inundación provocada por los fallos en las alcantarillas, nadie pudo percatarse que el número de meganulones, ahora convertidos en megánulas, solo iba en aumento, por lo que de esta forma, cuando estuvieron listas, finalmente volaron libremente, creando un colosal enjambre, que se dirigió inmediatamente hasta la fuente de energía más grande sobre la Tierra, es decir, iban en busca de Godzilla. No importando lo lejos que se encontrara, las megánulas finalmente llegaron con él, y sin importar que eran mucho más pequeñas, tenían una enorme ventaja numérica, que superó completamente a Godzilla, quien pese a destruir a varias de ellas, les sería imposible deshacerse de todas, quedando completamente indefenso a sus pequeños ataques, que buscaban extraer la mayor cantidad de su energía. Con su objetivo logrado y luego de sufrir algunas bajas, las megánulas comenzaron a alejarse de nuevo, y ahora, cargadas de la energía de Godzilla, volvieron hasta Tokio, sumergiéndose en las inundadas calles. El reunirse para absorber la mayor cantidad de energía de Godzilla, sin importar el costo, era para llevarla de regreso hasta donde se encontraba la megánula gigante original, y la cual permanecía sumergida en la inundación, esperando obtener la fuerza suficiente para levantarse como la reina megánula. El enjambre moría al dotarle la energía que habían extraído de Godzilla, pero estas ya habían cumplido su objetivo. La megánula gigante, con la energía de Godzilla, se había convertido en la más fuerte y peligrosa que jamás haya existido, la reina megánula conocida como Megaguirus. La reina Megaguirus, a diferencia de los meganulones y las megánulas, cambió radicalmente su aspecto,
al contar con propiedades literalmente extraídas de Godzilla en su interior. Su piel se había vuelto muy escamosa, con un gran número de púas y protuberancias emergiendo de ella. Su cabeza, salvo por sus grandes ojos rojos, ya no parecía ser un insecto, pues ahora contaba con una gran mandíbula llena de dientes. Sus alas en relación al largo de su cuerpo eran pequeñas, algo completamente opuesto a sus tenazas, las cuales crecieron significativamente, sin olvidar que al igual que las megánulas, esta poseía un aguijón en la punta de su cola. Al sobrevolar Tokio por primera vez, dejó en claro cuál era su habilidad principal, mostrándose capaz de mover sus alas a una tremenda velocidad, permitiéndole alcanzar grandes velocidades en tan solo unas milésimas de segundo, sin olvidar que estas últimas también le permitían cortar edificios y generar una onda de alta frecuencia que resultaba ensordecedora para los humanos. Al no estar nadie preparado ante algo como esto, Megaguirus voló libre, no sabiéndose nada del monstruo de 80 metros de envergadura hasta que Godzilla apareció igualmente. La batalla de Godzilla contra Megaguirus arrancó con la reina Megánula aprovechando su velocidad para evitar cualquier ataque, y así lograr sorprender y derribar a Godzilla varias veces, antes de atraparlo del cuello con sus tenazas y penetrarlo con su aguijón. La succión de energía que estaba llevando a cabo Megaguirus hizo que Godzilla se viera incapaz de lanzar su aliento atómico, permitiendo que el monstruo prehistórico lo terminara lanzando en contra de un edificio. Así como anteriormente Godzilla había sido superado por las miles de megánulas, ahora la velocidad de Megaguirus lo estaba haciendo de nuevo. No obstante, su misma velocidad le hizo imposible prever que al momento de atacar nuevamente a Godzilla, este se agachara, cortando una de sus tenazas con sus afiladas placas dorsales. Al perder una de sus formas principales de ataque, Megaguirus optó por recurrir nuevamente a su gran velocidad para desaparecer momentáneamente y tratar de sorprender a Godzilla. Solo que a diferencia de lo anteriormente sucedido, el rey de los monstruos en esta ocasión se dio cuenta de esto, siendo ahora él el que sorprendió a Megaguirus, clavando su aguijón en el suelo y saltando para caerle encima. Respondiendo a esto, ahora Megaguirus demostró el que quizás sea su ataque más poderoso, ya que este, utilizando parte de la energía que había extraído de Godzilla, generó una colosal bola de fuego equivalente al aliento atómico, que al ser lanzada en contra de Godzilla le causó un gran daño, permitiéndole que este lo golpeara y lanzara varias veces. Megaguirus estaba a punto de convertirse en el ser dominante del nuevo mundo al que había llegado. Únicamente requería el resto de la energía de Godzilla, pero nunca esperó que el debilitado Kaiju se las arreglara para atrapar y romper su aguijón. Su pérdida le ocasionó un gran dolor, un momento que Godzilla aprovechó para disparar su aliento atómico y finalmente, luego de tantos intentos, darle un golpe directo, demostrando que eso era más que suficiente para finalmente vencer a su enemigo. Pero un segundo impacto solo bastó para rematar a Megaguirus, la amenaza del pasado.